La terapia es un proceso de transformación que se puede equiparar un poco con la antigua sabiduría de la alquimia medieval. Mi nombre es Ricardo Restrepo, soy psicoterapeuta, tengo un poco más de 20 años de experiencia en el oficio y hoy vamos a estar conversando un poquito con Alejandra Machado, una ex estudiante y hace ya muchos años colega, abordando este tema y además hablando un poco sobre el, entre comillas, problema de mantener o no mantener el mismo método, las mismas técnicas para todo el mundo o adaptarlas e irlas amalgamando con la propia forma de ser de los terapeutas y los consultantes. Aleja, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá nuevamente. Vamos a hablar un poquito sobre estas formas que has venido adoptando de hacer psicoterapia. Bueno, Richie, gracias por la invitación. Como él lo decía, mi nombre es María Alejandra Machado, soy psicóloga, graduada hace 11 años. En la psicología he hecho de todo un poquito, también intentando como descubrir y darle lugar a mi propia forma de habitar el mundo. Creo que una de las grandes fortunas de haberme cruzado con Richie en el camino fue el psicólogo no es un personaje, sino que es una manera también de encarnar la esencia propia. Entonces, bueno, a partir de eso como que me abría la posibilidad de buscar cómo ser yo ejerciendo la psicología y me he dado cuenta que soy una mujer de creatividad, de movimiento, que me encanta habitar el cuerpo y siento que todos esos elementos hacen parte fundamental de la forma en cómo ejerzo la psicoterapia. Muy bien, entonces, el tema general es si los métodos, las formas, las técnicas y las orientaciones y la forma de hacer lo que hacemos debería ser un estándar para poderlo replicar en la mayor cantidad posible de casos, o si eso va exigiendo un poco o mucho nivel de adaptación y de ir amalgamando la manera en la que uno va haciendo, incluso darle un poco de cabida a los recursos personales en la forma de acompañar y hacer terapia. Entonces, pues cuéntanos un poquito con qué has venido enriqueciendo y complementando esa formación básica y esos conocimientos básicos académicos. Yo creo que uno de los elementos más importantes que fui sintiendo como vacío, incluso en los procesos psicoterapéuticos, tenía que ver con cómo vincular o integrar el cuerpo al proceso de acompañamiento. Mm, y digamos que eso también me permitió buscar en otros escenarios y otros discursos que complementan el quehacer. En este caso, la medicina tradicional china, pues que es como un mapeo psicosomático y energético, Mm, me permite eso, ¿cierto? No necesariamente entonces porque una persona que vaya a terapia conmigo va a tener una práctica de medicina tradicional china, pues que puede que sí, porque hay personas que mm, se abren y se disponen, ¿cierto? Sino porque también me permite una lectura de lo que no se nombra. Para mí el asunto de lo que no se nombra es muy importante porque pues si bien no se atraviesa por la palabra, se atraviesa por el cuerpo, mm. ¿sí? Entonces siento que ese fue como un vacío muy importante que empecé a explorar. La medicina tradicional china me responde un poco esa necesidad y ya también pues como intereses personales, ¿sí? La danza que ha sido un gran descubrimiento para mí en cómo verme, relacionarme conmigo, cómo hacer presencia en el cuerpo, Mm, ¿sí? Un poco como de conciencia corporal y orgánica. Siento que también me han permitido, digamos, como, bueno, llenar ese vacío al que hago referencia, ujú, ¿cierto? Sin embargo, yo siento que la forma o el estilo terapéutico que yo trabajo, que es basado en la psicología analítica planteada por Carl Gustav Jung, pues nosotros en la universidad tuvimos como un brochazo, ajá, ¿cierto? De este teórico y sus postulados, y entonces siento que es como una perspectiva psicológica que exploro, amplifico, profundizo después de salir de la universidad. Y ahí me encontré con otros recursos que me parecieron maravillosos. Eh,
digamos que se centran en dos aspectos fundamentales, que es como la relación entre polaridades, ¿sí? Ajá. Los opuestos complementarios y todo lo que tiene que ver con la simbología, ¿cierto? Vuelvo pues como al asunto de lo que parece que aparece, pero que no es evidente, Ujú. ¿cierto? Es como, me gustan los misterios. Entonces, siento que la interpretación simbólica, bien sea a través de sueños, pero también a través del tarot como un camino o como un proceso, digamos que atraviesa al ser humano de transformación, un proceso alquímico, ¿cierto? En donde, digamos que conectamos con diferentes maneras de experimentar la evolución del ser humano, pues también me ha permitido eso, ubicar procesos, mirar en dónde hay dificultad, en dónde hay potencialidad y cómo ayudar a las personas también pues como acercarse a esa información. Te siento que son como algunas de las herramientas que más utilizo en consulta, ¿sí? Ahora, también pues como que me parece importante hacer una diferenciación y es que normalmente cuando una persona llega a consulta conmigo, una de las primeras, digamos, como condiciones que yo nombro con relación al espacio es que pues aquí a sanar no se viene Ujú. a convivir con todo lo que se es, ¿sí? Porque generalmente Ujú. los procesos como de desarmonía, de desbalance, al menos en la perspectiva que yo he trabajado y desde la cual me siento también como identificada, es que pues si usted es eso, es porque eso tiene una función, es porque eso es necesario, el asunto es como darle un ordenamiento, una pauta, ¿cierto? Pero para que todo lo que yo soy tenga un lugar y no haya como esta noción de que hay algo en mí que está mal y debe ser reparado, sino que hay algo en mí que es potencialidad, que de pronto no corresponde frente a esta situación, frente a esta circunstancia, con relación a este vínculo, pero pues que finalmente necesita un lugar. Entonces, es como un poco también el asunto de cambiar quizás ese discurso de que la psicología es para sanar Ujú. y siento que la psicología es para aceptar lo que somos, Ujú. darle un lugar y Ujú. poder favorecer como los procesos de evolución, ¿sí? Que es más como esa la perspectiva. Entonces, pues yo depresiones no quito, por decirlo de alguna manera. Es como, Ujú. bueno, ¿cómo se experimenta esa depresión? Ve como mucho silencio, como aislamiento, como que me retraigo, como que me acuesto, como que me encojo. Y yo ahí lo que veo es como una, digamos, como una forma de volver a una condición psicológica como uterina, recogida, ¿sí? Y todo recogimiento necesariamente lo que va a traer nuevamente es como una expansión, ¿cierto? Entonces quizás esa depresión, como se nombra, pues es la condición necesaria para que algo nazca en ti, diferente. Entonces, esa es como un poco también la apuesta, ¿cierto? Como no patologizar, no diagnosticar, sino mirar cómo trabajo a favor incluso de lo que la persona trae para ayudar un poquito con el asunto de continuar evolucionando, ¿cierto? Continuar con ese movimiento alquímico de transformación constante. Maravilloso. Hay tres cosas que siento que pones sobre la mesa. Uno es, creo que es un asunto de herencia eh, de la psicología muy tradicional y es, pues que en el mundo occidental entendemos la psique como la mente. Y la mente, pues, está en la cabeza. Entonces, pues claro, la psicología es para la cabeza, no es para el cuerpo. Y son muy poquitas las posturas en psicoterapia que nos proponen incluir el cuerpo. Y eso va pesando y nos dedicamos mucho a la cabeza. Entonces nos quedamos en los pensamientos y dejamos un poquito atrás otras dimensiones y otros elementos que pueden llegar a ser muy importantes. El segundo elemento que me parece muy simpático es, y lo he dicho muchas veces, yo de verdad, en serio, empecé a estudiar psicología después de la universidad. O sea, terminé la formación académica y ahí sí, en serio empecé a estudiar. Y mucho más juiciosamente y más dedicado y con más ánimo y con más gusto realmente, porque ya estaba como más en lo mío. Entonces creo que ha venido pasándote un poquito eso mismo. Eh, y pues que nombras elementos como por ejemplo la medicina tradicional china, la integración con la danza, la integración con elementos del orden de la interpretación simbólica, incluyendo el abordaje junguiano y un poco enlaces ahí al tarot, que hacen que se vuelva muy llamativo y vamos leyendo un poquito
cuál ha sido esta forma que has venido construyendo. Em, cuando, cuando mencionas ese vacío que sentías, yo creo que en mi caso tenía que ver como con la creatividad. Ok. Veía yo las formas, los modelos, y había mucha fórmula y mucha tabla y mucho manual, y yo iba sintiéndome como un poquito ahogado, porque pues bueno, y yo siento en mí un potencial creativo, y siento que esto no cabe en ninguna parte, ningún abordaje, ninguna teoría, ninguna propuesta, ningún profesor me decía, bueno, entonces su creatividad como terapeuta está en, nunca, hasta que conocí la propuesta de la psicoterapia Gestalt, en la que no solamente estaba bienvenido, sino que de hecho era toda una exigencia. El Ok. terapeuta necesita poner su potencial creativo en el ejercicio. Y me pareció maravilloso y sentí que llegué como a mi casa. Ok. Entonces desde ese momento me conecté fuerte con la Gestalt. ¿Cómo te ha resultado? ¿Qué sientes que vas construyendo? Yo no sé si podríamos atrevernos a ir diciendo qué nombre tiene eso que haces. Ok, bueno, yo lo puedo como nombrar como un acompañamiento práctico o concreto, porque no hay nada más concreto que aterrizar al cuerpo, ¿sí? Ujú, Es ujú, también como, no sé, acompañar a las personas a desarrollar una capacidad para verse a sí mismos, ¿sí? Entender la funcionalidad de los procesos, los ciclos, las etapas naturales de ajá, la vida sin problematizar las cosas, mm, ¿cierto? Es como, bueno, esto me requiere, qué recursos tengo disponibles, qué me está haciendo falta y cómo conservo una presencia, ¿cierto? Cómo estoy mm, presente en mí mientras transito esto, ¿sí? ujú, Entonces, pues yo lo podría como nombrar un poco así y ha sido muy particular porque de alguna manera, bueno, es como... ha ido trayendo un tipo de consultante, que eso ajá, también me parece muy ajá, importante porque si bien las técnicas y los métodos no son universales para todo el mundo, es como, de hecho, cuando tú tienes una identidad profesional, eso empieza a adquirir una forma también en el proceso terapéutico. ujú, Y generalmente, pues como que en consultas suelen llegar personas que, a ver, como que se han explorado y han entendido asuntos de su proceso, los mapean, y es que en mi infancia ujú, esto, y es que mi papá, y es que mi mamá, o es que mis relaciones de pareja, mis estilos de apego, ¿cierto? Como que ujú. muy mapeadas, pero es como yo me sigo sintiendo igual. Y precisamente aprovechando que se hizo presente nuestra querida Yuki, em, y retomando un poquito lo que me planteabas antes de que comenzáramos con esta conversación, eh, la presencia o no de los gaticos o de perritos o de otros animales de compañía en las conversaciones en la terapia puede ser un elemento tremendamente alquímico. Eh, que podríamos proponer decir acerca de si sí, si no. El único caso en el que yo me he encontrado en el que eso definitivamente no fue en el de una persona que llegó a mi espacio de consulta sin haber leído la descripción que yo hago cuando les envío pues como las recomendaciones. Y estaba, pues yo vivía en un quinto piso, entonces les decía, si tienes problemas subiendo o bajando escaleras, pues tienes que decirlo, a ver qué podemos hacer. Y además está el tema de los gatos, que pueden o no hacerse presentes en la terapia. Y llegó y lo primero que hizo fue estornudar, alérgica a los gatos. Ay, Entonces, aunque hicimos pues un esfuerzo grande por aislar a los gatos del espacio, etcétera, se fue ese día de consulta pues con los ojos hinchados, y obviamente no volvió. Pero más allá de eso, y es el único momento en el que he dicho, pues no, eh, ¿qué espacio le das a eso tú que eres más de perros? ok, bueno, la verdad es como con los perros en mi casa yo puedo ser un poquito, o bueno, como en mi espacio, puedo ser un poquito como más territorial, ¿sí? Es como, este espacio es para otra cosa, Ajá, ¿cierto? Y si quieres, vienes, saludas o puedes despedir a la persona, pero hacer parte como tal, no. ajá, Porque también
son distractores, Mm, ¿cierto? Yo creo que los gatos pueden tener un poco más este comportamiento de quedarse ay, quietos en un espacio. ajá, Los perros necesitan mucha atención, ajá, ¿cierto? Entonces es como, no, pues a veces en definitiva lo que más se necesita es que la persona pueda estar concentrada en mm, lo que la atrae, ajá, ¿cierto? Entonces yo creo que también han sido como encuentros o coincidencias. El par de oportunidades en el que alguno de mis perros ha hecho parte de la consulta ha sido porque el perro sale y saluda, ¿sí? Y al mismo tiempo la persona quiere esa compañía en el espacio. Y ajá, si el perro se dispone, pues que haga parte, ¿cierto? Pero generalmente es como vamos a discernir, ¿cierto? Si mm, puede ser o no un mm, elemento favorecedor. De mm. todas maneras, tocar un perro después de salir de consulta es delicioso. Entonces, bueno, eso también pues como que permite cerrar bonito los espacios. Muy bien. Y sobre lo que me planteabas pues del asunto de la alquimia, ¿qué podemos aportar, qué podemos decir? Bueno, yo siento que frente al proceso alquímico o ver el proceso de desarrollo humano como un proceso alquímico permite como varias cosas. Entre esos, como que la transformación es constante. ¿Sí? No hay un producto terminado, no hay un producto acabado, sino que hay eh, la mutación de una forma a otra, un cambio Ujú, de forma, ujú, ¿sí? En donde lo anterior estaba de una manera diferente y ujú, se le abre espacio a lo nuevo. ujú, Y yo creo que cuando podemos percibir nuestra propia experiencia, nuestros propios procesos como eso, ¿cierto? Como ujú. algo por lo que estoy transitando, que posteriormente se va a transformar en otra cosa y así Ajá, sucesivamente, pues podemos tener como menos intencionalidad y ambición de que todo sea estático, fijo, que se llegue a una culminación de algo, ¿sí? ujú, Por eso ahorita lo que mencionaba como aquí no se viene a sanar sino a convivir, es porque sí. usted no sabe dentro de 10 años qué personaje aparezca en usted, que sea necesario para Ujú, ese momento de la vida, ujú, ¿cierto? Y todo va requiriendo espacio. Entonces, yo siento que la alquimia vista desde la psicología lo que ujú, permite es eso, tener una noción de evolución, de mutación, de transformación, en donde no hay un único propósito, sino que cada quien tendrá, digamos, como su manera de transitar ese ujú. proceso e irse transformando de una parte o de una forma a otra, como sin mucho inconveniente. Entonces, ¿cómo hacemos los que nos dedicamos a estos acompañamientos para irnos convirtiendo en la sustancia catalizadora más apropiada posible para lo que el otro trae, para el encuentro con esa otra sustancia? Bueno, yo creo que de entrada es muy importante como acercarnos sin expectativas, ¿cierto? De que yo voy a hacer algo con esta persona. Es más como disponerse a un encuentro auténtico, genuino, receptivo, abierto, sin asuntos como predeterminados, sino una Ujú, disposición exploradora, curiosa, incluso un poquito lúdica, juguetona, pensaría yo. ¿Sí? A veces es como funcionar un poco como el asunto de una interacción de opuestos, que en esa ujú, interacción va generando también ujú, pues un ujú, producto, un proceso alquímico, ujú. ¿cierto? Entonces tú qué traes y yo qué pongo, y luego yo qué pongo y tú qué traes, y todo el tiempo nos vamos a estar Exacto. encontrando, ¿sí? Porque Ujú, de alguna manera es como que el proceso terapéutico y el rol del terapeuta no es como ubicarme aquí con una barrera en donde lo tuyo no me toca, sino que ajá, precisamente yo me permito ser atravesado por eso. eso, ¿cierto? Para poder favorecer ese proceso alquímico en Ujú, el encuentro, ¿sí? Entonces, bueno, se trata un poco también como de leer y de percibir cuál puede ser, digamos, como el lugar en el cual se encuentra el otro, la necesidad que puede traer para saber yo también desde qué lugar hablo, ¿cierto? ujú, Yo creo que en las consultas, ujú, personas que han estado conmigo tienen algo pues como muy característico y es la forma en cómo yo me río, ¿cierto? Yo suelo reírme mucho en ujú. consulta, pero también alguna vez un consultante me decía, cuando tenés esa cara en donde yo no sé qué estás sintiendo frente a lo que te nombro, eso me perturba. ¿Cierto? Y es como, bueno, no necesariamente ser descifrable para el otro todo el tiempo va a ser beneficioso para su Ah, proceso y entonces yo también puedo ejercer o encarnar el enigma, ¿cierto? Un poco más de ajá. poker face, un poco más de Sí, neutralidad y sí. eso también tiene una función en ese encuentro. Entonces siento que es más como desde ese lugar, Rich.
Siento que los métodos y las formas tradicionales de terapia lo que nos proponen o nos exigen incluso eh, desde ese símil de la alquimia es que como terapeutas seamos la sustancia más neutra posible y que no participamos, no nos involucramos, no nos encontramos con el otro, sino que estamos ahí para que el otro esté. Eso teniendo sentido desde algún punto de vista, pues nos deja sin mucha posibilidad de ser nosotros mismos también en el ejercicio terapéutico. Eh, lo cual resulta un poquito, no contradictorio, pero sí un tanto enfrentado con otras posturas, eh, en mi caso más desde la Gestalt y su relación con el psicodrama y la terapia narrativa, que nos dicen más o menos como que, mira, la forma de hacer terapia no es la que más te gusta a ti, es la que más le sirve al otro. Entonces tú ocúpate de ocupar el rol que más sientes que está necesitando el otro. ¿Sí? Y eso exige de nuestra parte aprender una cierta habilidad histriónica de ponernos en lugares, de desempeñar papeles y roles sin abandonarnos y poniendo eso en servicio del otro. Y eso es un proceso eh, muy exigente para nosotros y que nos exige pues mucha cosa alquímica y mucha exploración personal y también saber nuestros límites, pues como hasta dónde sí estoy dispuesto a representar esto o no. Y ir dibujando pues un poco algunas delimitaciones y con quién sí trabajo y con quién no y con qué temáticas lo hago, con quién no. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, no, yo creo que también pues como que en el asunto que mencionaba al principio, como que me gusta el componente creativo, Mm. eh, me gusta relacionarme con diferentes formas en mí, teniendo claro quién soy yo, cuál es el Mm. lugar que ocupo en ese escenario y de alguna manera pues como lo que yo he visto es que en la medida en que tú puedes ser tú mismo en el encuentro con el otro también se dispone a ser sí mismo en ese encuentro. Y entonces a veces ya no son necesarias tantas máscaras, Ajá. ¿cierto? Entonces es como de cultivar un encuentro auténtico Mm. mientras la máscara sea útil para eso, ¿cierto? Entonces nos estamos encontrando dos personajes o tres o cuatro, no sé, Ujú. ¿sí? Con un propósito. ¿Sí? Y es que la máscara le abra espacio a lo auténtico, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo siento que frente a lo que hemos conversado, Richie, en definitiva el espacio terapéutico como espacio y como encuentro va teniendo mucho la forma de, o tu forma allí, Eso, ¿cierto? eso. Y entonces yo me he encontrado con apertura, disposición, exploración, y también he visto que hay cosas que se pueden actuar y hay otras que se nombran y cuando se nombran Ajá. también Ajá. organizan diferente el encuentro y la experiencia. Entonces, nada, pues para mí ha sido, digamos, como encontrarme con unas libertades Mm. hermosas, ¿cierto? Porque cuando yo digo, la psicología no es ser un personaje o ejercer la Mm. psicología no es ser la psicóloga, Ujú. sino que es ser la persona con unas herramientas y una visión, ¿cierto? Yo creo que eso a mí me ahorró varios insomnios, ¿cierto? De "Ey, ¿yo qué voy a hacer? Sí, sino pues es que no se trata de pensarlo, se trata de sentir y darle un lugar. Y yo creo que eso también va a depender mucho de qué tan cómodo o cómoda te sientas tú encontrándote auténticamente con el otro, porque a veces lo que hay es como dificultad para ser visto, ¿sí? Es como, no Ajá. sé, al menos a mí me pasó en mis propios procesos terapéuticos, que era como, yo le estoy contando de todo, o sea, que Mm. desnudada me estoy pegando delante de esta Ajá. persona sin problema, pues porque esa es la intención, Sí. pero también es como, no Ya, tengo ya. ni la menor idea de quién es ese sujeto, Ajá. más Ya, allá ya. del personaje que me encuentro, una hora, hora y media, cada 8, cada 15 días o cada mes. Y bueno, yo siento que eso también me dio como una intención y es permitir que el otro me conozca Mm. si lo quiere hacer, Ajá. ¿cierto? Ajá. Entonces, bueno, como que desde ese lugar también se propone un poco ese encuentro y el establecer ese vínculo terapéutico. Bueno, yo creo que una de las bondades, pues como más importantes con relación a la alquimia en la modernidad, es como
ya tener un poco como la noción e incluso la certeza de que no necesitas nada diferente a lo que ya eres, ¿cierto? Y es como reconocer, validar, darle un lugar de importancia a lo que trae la persona como esencia, ¿cierto? Para que su esencia y sus recursos puedan tener un proceso de interacción que le permita ubicarse en lo que se es, ¿sí? Es como, de alguna forma, no será lo mismo, incluso aquí estamos hablando de formas de ejercer psicoterapia diferentes, ¿cierto? Y habrán tantas formas de ser humano como personas hay, existieron y habrán en el mundo, ¿sí? Entonces es como reivindicar o resaltar también pues como como ese componente o esa sustancia prima, ¿sí? Que en donde lo único que yo necesito es someterme o verme sometido a un proceso de intercambio e interacción con unos elementos que van a hacer que lo que yo ya aporto pueda ser oro, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces es como no estás en falta, ¿sí? No hay falta, ¿no? Lo que hay, de pronto es importante es que haya una interacción, ¿sí? Y yo creo que a nosotros en esta época se nos invita poco a interactuar, ¿sí? Es más como, eso sientes, elimínalo, está pasando tal cosa, sácalo de tu vida, ¿cierto? Entonces hay que eliminar el insomnio, entonces hay que eliminar la ansiedad, entonces hay que eliminar la depresión, entonces hay que superar tal cosa, y es como, bueno, y si se trata solo de interactuar a ver qué pasa, ¿cierto? Y es como la interacción entre esos elementos lo que va a generar una alquimia precisamente. Ya por último, pues resaltar y reafirmar que el viejo Jung también nos regaló pues una noción de que el encuentro entre las personas es lo mismo que un encuentro entre sustancias. Y si como resultado de ese encuentro ninguna de las dos sustancias sale transformada, pues ahí no pasó nada. Entonces entender el encuentro terapéutico y la relación terapéutica como una transformación en ambas vías, no es solamente en un sentido, es en ambas. Quien haya atrevido a ponerse en este rol alguna vez, seguramente también podrá dar cuenta de lo fuerte que resulta encontrarse con algunas personas y de lo impactado que queda uno después de o durante el conocimiento con esos otros. Entonces, efectivamente, es un proceso de transformación fuerte y muy exigente. Así que bueno, creo que con eso ya le damos redondez al tema. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar para otros encuentros, otras entrevistas, otras conversaciones. Okay. Gracias. A ti.